2 Corintios capítulo 8, leen los versículos 1 a 5 y después todo el capítulo 9. Así dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Capítulo 9, empezando el versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Pero enviad a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sé que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, este don inefable. Gracias por la maravilla, Señor, de la gracia de tu salvación. Pero te pedimos también, Señor, que nos des más y más gracia en cada parte de la vida cristiana, incluyendo en cómo te ofrendamos a ti. Ayúdanos a escuchar y a entender. En el nombre de Cristo. Amén. Si yo hubiera empezado el primer culto de hoy, en el tiempo de los anuncios, con las palabras: hermanos, quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias. Quiero contarles de la gracia de Dios en nuestras iglesias hermanas aquí en nuestro país. ¿Qué hubieran esperado escuchar después de eso? Yo digo, quiero hacerles saber de la gracia de Dios en nuestras iglesias hermanas. Probablemente ustedes esperarían un anuncio de que muchas personas han sido salvas. Personas bautizadas, nuevos miembros, han podido elegir diáconos, ancianos. Escuchar algo que consideramos espiritual. Pues yo dijera, nuestras iglesias hermanas reportan que sus ofrendas han sido buenas este mes. Han podido pagar sus gastos y han podido ahorrar más para ayudar a otros. Esas son mis noticias. Tal vez pensarían, pero ¿qué tiene que ver con la gracia de Dios eso? ¿Por qué no nos hablas de algo espiritual? La gracia es cuando Dios salva a alguien, ¿verdad? La gracia es cuando Dios fortalece a alguien a no pecar. ¿Qué tiene que ver la gracia con la ofrenda? La ofrenda es opcional, ¿verdad? La ofrenda es solamente relacionada con lo temporal y con lo físico, y por eso no es tan importante, ¿verdad? Pero Pablo aquí, al principio del capítulo 8,
habla precisamente como yo describí. Dice, así mismo, hermanos, escuchen, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues ¿qué, Pablo? ¿Muchos han sido salvos? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y todo el contexto de capítulo 8 y 9 de ese libro tiene que ver con el dinero. La ofrenda que estaban levantando para ayudar a otros hermanos en Cristo. Y Pablo llama lo que pasó la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, claro, la gracia de Dios es necesario primero para la salvación. Es necesario para la vida cristiana en todo sentido, mientras luchamos con el pecado y seguimos adelante en la santificación. Pero ¿alguna vez tú has pensado en recibir la gracia de Dios para poder dar generosamente y sacrificialmente en la ofrenda? Porque primero, el poder dar a Dios es gracia. La oportunidad que tenemos aquí todos los domingos para ofrendar a Dios es un regalo de Él. Es de su gracia que podemos ofrendar. Y también necesitamos la gracia de Dios para poder dar. Entonces quiero que consideremos en esta tarde el tema de la gracia de dar. Que Dios nos ha dado oportunidad para darle a Él su gracia. Y en su gracia nos capacita para hacerlo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos y necesitamos la gracia de Dios para poder ofrendarle a Él. No queremos dar a fuerzas. No queremos dar por necesidad, como dice el pasaje. Ni queremos dar debido a una predicación. Eso no va a funcionar. No queremos simplemente esforzarnos más, porque entonces damos un ratito y después regresamos a lo mismo. Es temporal, no es permanente. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos una obra interna del Espíritu Santo para cambiar motivos, así como acciones, y para que sea un cambio permanente en vez de temporal. Aquí en las iglesias de Macedonia recibieron la gracia de Dios, dándoles la oportunidad de dar y la capacidad de dar. Y Dios puede darnos esta gracia también, la gracia de dar. Primero, Dios nos da la gracia de dar en todo tipo de circunstancia. Aquí en capítulo 8 leemos que Dios había dado a esas iglesias la gracia para ofrendar. Y dice, en grande prueba de tribulación, versículo 2. En grande prueba de tribulación y en su profunda pobreza. Que entendamos, las iglesias de Macedonia no eran ricas. Ellos no tenían mucho dinero. Estaban en prueba de tribulación. Tienen sus propios problemas, tienen sus propias luchas, tienen su propio sufrimiento. No estaban pasando por tiempos fáciles, con toda la ciudad queriendo entrar a la iglesia y dar todo lo que quisieran. No, como iglesia o individualmente estaban pasando por tiempos difíciles. Fíjense, dice, no solamente pasando por tribulación, dice pasando por una grande prueba de tribulación. Las tres cosas. A veces decimos, estoy en tribulación, sí, pero estás pasando por grande prueba de tribulación. Pues también a veces sí sucede sin ninguna duda. Pero más porque dice aquí que abundaron en generosidad aún en su profunda pobreza. Porque no eran iglesias de tanto dinero que no sabían qué hacer con tanto dinero. Pues vamos a dar el extra a otras personas. No, dice que estaban en profunda pobreza. No eran iglesias con muchos recursos. No estaban yendo a la playa cada semana. Que no tenían mucho dinero. Eran iglesias como la nuestra. Con personas que tenían que trabajar duro, como ustedes lo hacen, como nosotros lo hacemos. Obviamente aquí Pablo no nos da un registro de sus ofrendas mensuales. Pero Pablo es claro decirnos aquí que no solamente estaban en pobreza, sino en profunda pobreza. Y aún esos cristianos, en grande prueba de tribulación, en profunda pobreza, dice, Dios les dio la gracia de dar. La gracia de ofrendar, la capacidad inmerecida para poder darle a Él. Y obvio era la gracia de Dios. La obra de Dios, porque lo que pasó aquí no era normal. No era nada común. Porque Pablo después contrasta su grande prueba de tribulación, su profunda pobreza con la abundancia de su gozo. Dice que abundaron en riquezas de su generosidad.
Fíjense que esas personas no usaron su tribulación y su pobreza como excusa para no dar a Dios. Ellos no dieron tampoco de manera tacaña. No lo hicieron con tristeza. Dios les dio la gracia para dar y de manera gozosa, abundando en generosidad. Tenían gozo en la tribulación. Pues ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros tener gozo en la tribulación? Parece contradictorio. Si hay tribulación, pues no hay gozo, estoy triste, estoy mal. Pues ellos obviamente primero disfrutaban el gozo de la salvación. Eso tiene que ser primero, ¿verdad? Nadie va a dar a Dios en tribulación y en pobreza si no es hijo de Dios. Si no ama a Dios, es la persona que tiene a Cristo. Y por ende tiene todo lo necesario que puede dar de esta manera. Y es el gozo de la salvación, es el gozo de tener a Dios como Padre y Cristo como Salvador, es el gozo de tener los pecados perdonados que produce la generosidad. Si no te gozas en tu salvación, tampoco te vas a gozar en ofrendar a Dios, o te va a costar mucho trabajo. Eso es primero. Pablo dice que esos hermanos, de la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Estaban enfocados en ser generosos, querían ser generosos. Un comentarista dice que nadie en las iglesias de Macedonia se levantó para decir: hermanos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos tan pobres que alguien debería estar recogiendo ofrenda para nosotros, no pidiendo ofrenda de nosotros. Nadie dijo eso. Ellos en su pobreza y con sus propias necesidades tenían el gozo y el deseo de dar a Dios y dar a otros. Pero es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Y tenemos la ofrenda y tú dices: no, hoy no, porque no puedo. La iglesia me está ayudando a mí, ¿cómo puedo ofrendar? O yo voy a pedir a la iglesia que me ayude, ¿cómo puedo ofrendar? O dices: yo necesito, ¿cómo puedo dar mi dinero cuando yo necesito mi dinero? Así pensamos naturalmente, pero los macedonios no. Y la profunda pobreza, y obviamente Dios inspiró esta palabra a propósito. Dios no nos permite decir: bueno, pobreza tal vez, pero yo soy más pobre. Profunda pobreza. Tal vez alguien aquí está en profunda pobreza, no lo voy a negar, es posible. Aún así, Dios te puede dar la gracia de darle a Él y dar a otros también. En ti mismo que no puedes. Pero la gracia de Dios nos fortalece en todo tipo de circunstancia para dar a Dios y dar a otros. También vemos que Dios nos da la gracia de dar no solamente lo que tenemos, sino a nosotros mismos. Después de que Pablo alaba a los macedonios por su generosidad dada por la gracia de Dios, explica en versículos 3 a 5 lo que a Pablo le sorprendió mucho más. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Empieza en versículo 5. Ellos asimismo se dieron primeramente al Señor. Pues bueno, eran cristianos, por supuesto. Un incrédulo no puede. Fíjense, un incrédulo puede dar en la ofrenda, pero un incrédulo no puede ofrendar. Un incrédulo puede dar en la ofrenda, y francamente es la obra de Dios. Si toca el corazón de un incrédulo a dar su dinero a la iglesia, es la obra de Dios. Puede dar en la ofrenda, pero no puede ofrendar. Porque para ofrendar necesitamos primero darnos a nosotros mismos a Dios. Primero es la salvación. Si no nos hemos entregado en todo nuestro ser a Dios en la salvación, no vamos a poder ofrendar a Dios como deberíamos. Ningún incrédulo obviamente es obligado a dar su ofrenda en la iglesia, pero cuando lo va a hacer, pues Dios está obrando. Pero primero es la salvación. Y después, como cristianos, necesitamos darnos a nosotros mismos a Dios. Eso parece fácil. Bueno, no fácil, pero lo decimos. Te pregunto, ¿eres cristiano? Sí. ¿Te has entregado a Dios? Sí, claro que sí, pastor. Todo lo que soy es de Dios ahora. Ok, perfecto. Fácil decir. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ve si eso es cierto o no? Hay varias maneras, incluyendo la ofrenda.
Si tú te has entregado 100% a Dios, no te va a costar tanto trabajo dar lo que tienes a Dios. Porque has dicho, Dios, ten todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, pertenece a ti. Primero la salvación. Primero, como leemos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, es racional entregarnos completamente a Dios. Tiene sentido. Claro, Dios te ha salvado, te ha rescatado, te ha perdonado tus pecados. ¿Qué es lo más mínimo que puedes hacer? Date todo a Él. Todo lo que eres y entonces todo lo que tienes. Fíjense cómo ellos ofrendaron a Dios después de entregarse a Él. Versículo 3. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo puedes dar más allá de tus fuerzas? Solamente cuando tus fuerzas ya no deciden cuánto vas a dar. Solamente cuando ya has dado a Dios todo, incluyendo todo tu ser. Cuando ya haces esto, ya no estás restringido por tus fuerzas. Dios te da la gracia de dar más allá de lo que piensas que puedes dar. Porque hay dos tipos de aplicación aquí en esta parte. Primero, para la persona que no piensa mucho en su ofrenda. La persona que viene a la iglesia y da en la ofrenda lo que le da ganas en el momento. Esta persona ni se está esforzando. Viene a la iglesia sin pensarlo, nomás, bueno, aquí. No te estás esforzando. Necesita la gracia de Dios para por lo menos dar conforme a sus fuerzas. Pero también hay personas que dan conforme a sus fuerzas. Pero lo que Dios nos pide es dar a veces más allá. Si tenemos un presupuesto mensual, ¿verdad? Decimos, es lo que necesito, esos son mis gastos, es lo que puedo ofrendar. Es un buen primer paso. De hecho, tenemos que hacer eso primero. Pero a veces Dios dice, da más. ¿Cómo? Más allá de tus fuerzas. ¿Cómo puedes hacer eso? Por la gracia de Dios. Es la gracia de dar. En todo tipo de circunstancia. Y si te has dado a ti mismo, entonces puedes dar lo que tienes también. Así en los macedonios, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, algo constante, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ese versículo es impactante. Creo que lo he mencionado antes aquí en la iglesia, que nunca ha sido mi experiencia, en esa iglesia ni en cualquier otra, lo que Pablo experimentó aquí. Nadie nunca se me ha acercado pidiendo que yo le diera la oportunidad de dar más. Nadie nunca me ha acercado diciendo o quejándose, pastor, algo está mal aquí. ¿Qué pasó? No hay ofrenda en segundo culto. ¿Por qué no hay ofrenda en segundo culto? Yo quiero dar más, pastor. Dame el privilegio de dar más. Nadie me ha dicho eso. Nadie me ha dicho, pastor, necesitamos más cajas ahí atrás. Hay más necesidad, necesitamos más cajas más grandes, porque ya no caben todos los billetes, ¿no? Bueno, exageración puede ser. Pero el punto es que normalmente no pensamos como los macedonios, no hablamos como ellos. Nadie está rogando, pastor, por favor, quiero dar más, quiero ofrendar más, dame oportunidad para dar más. Eso no es normal. No sucede. ¿Cómo sucedió aquí? Solamente por la gracia de Dios. ¿Puede también suceder aquí en esta iglesia? Pues sí, es posible. Solamente por la gracia de Dios. Esos macedonios dice que querían tener el privilegio de participar, el privilegio de ofrendar. Normalmente no vemos como privilegio, lo vemos como deber. Que tengo que ofrendar, tengo que apartar mi dinero por el cual he trabajado muchísimo y tengo que darlo a Dios. A veces pensamos así. Pues es un privilegio. Cada domingo Dios te da el privilegio de soltar lo que tienes y darlo a Él. Esa es la perspectiva que necesitamos. Para ti es un privilegio ofrendar a Dios. ¿Anhelas con todo tu ser participar en la ofrenda y quieres hacerlo más o menos? Necesitamos la gracia de Dios para poder dar de esta manera.
Después vemos que Dios nos da la gracia de dar generosa y alegremente. Aquí brincamos al capítulo 9, versículos 6 y 7. Según Corintios 9, versículos 6 y 7. Pero eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Okay, entienden, en capítulo 9 estamos en el mismo contexto del capítulo 8, es el mismo pasaje. No se confundan por la división de capítulos. Es el mismo tema de las ofrendas y el dinero. Hablando de la ofrenda especial de los macedonios aquí. Encontramos aquí dos versículos, versículo 6 ante todo. Un versículo que ha sido muy mal usado. Un versículo que ha sido abusado. O por otro lado ha sido ignorado. Déjenme explicar. Muchos de ustedes vienen a iglesias o saben lo que hacen ciertas iglesias, en donde usan el versículo 6 para enseñar un evangelio de la prosperidad. Enseñan cuanto más ofrendas, más Dios te dará, ¿verdad? Tú ofrendas 500, vas a recibir 5,000. Ofrendas 5,000, vas a recibir 50,000, cosas así. Esto no es lo que encontramos en la palabra de Dios. No se encuentra. Cristo enseñó que vamos a sufrir. De hecho, Cristo no tenía lugar en donde recostar su cabeza. La salvación no nos da un derecho a exigir a Dios lo que quisiéramos y esperar que Él tenga que hacerlo. Para nada. Pero, ¿qué pasa muchas veces cuando personas salen de iglesias así? No saben qué hacer con ese versículo. No sé si es tu caso o no. Y hasta que personas pueden tener un poco de miedo a ese versículo. Un poco de miedo porque el pastor, ¿qué va a decir? Es un trauma, ¿verdad? Del pasado. Pero este versículo está en la palabra de Dios y no deberíamos tener miedo de él. Si sembramos escasamente, escasamente segaremos, cosecharemos. Si sembramos generosamente, así también segaremos. ¿Dios dijo eso? Sí, esa es la palabra de Dios. ¿O escribió eso un pastor que más quería enriquecerse? Esa es la palabra de Dios. Entonces, que no tengamos miedo de la promesa. Si tú eres generoso con Dios en tus ofrendas, Dios va a ser generoso contigo en lo que te da. Y que tampoco tomemos a la ligera el otro lado de la moneda. Es decir, si tú decides por cualquier razón en tu vida dar lo más mínimo a Dios, entonces lo más mínimo es lo que vas a recibir. Normalmente. Digo normalmente porque Dios también es muy misericordioso, ¿verdad? Pero normalmente. Pero me preguntas, pastor, ¿no es cierto que ese versículo 6 se refiere a bendiciones espirituales, no materiales? Pues claro, confiamos en las bendiciones espirituales que Dios nos da, sin ninguna duda. Pero no, eso no es la interpretación correcta de este versículo. Por eso empezamos en capítulo 8, para ver el contexto. Y como he mencionado, los dos capítulos tienen el mismo contexto y se refieren a las ofrendas, al dinero. Entonces no es correcto llegar al versículo 6 y por incomodidad de interpretarlo en cuanto al dinero, decir que se refiere solamente a bendiciones espirituales. No es cierto. No, nosotros sembramos escasa o generosamente con lo que Dios nos ha dado y recibimos conforme a lo que Dios nos ha prometido. Pues yo entiendo que a veces no parece tener mucho sentido, especialmente en el contexto que hemos visto. Estás en prueba, estás sufriendo, estás en profunda pobreza. Y Dios espera que tú tomes lo poco que has ganado o mucho y darle una parte. No tiene sentido. Parece, de hecho, muchas veces que tú estás perdiendo. Dices, yo tuve, ofrendé y ya no tengo. Entonces, ¿qué más lo llamas? Estoy perdiendo. Pero por eso precisamente la Biblia usa el término sembrar. Y en contexto en tiempos bíblicos, como sabemos, ¿cómo era sembrar? Era echar la semilla en tierra, no como hoy, como pones una semilla en un hoyo y así, ¿verdad? ¿Qué hacían? Ellos salían al campo y con su saco de semilla y se echando la semilla. Cuando uno siembra así, echa la semilla en tierra y no sabes lo que va a pasar. No sabes si va a crecer o no, estás sembrando. Y así es cuando ofrendamos a Dios.
sembramos, pero con la diferencia de que sí sabemos que va a haber cosecha. Soltamos lo que tenemos, lo sembramos en el campo, en la ofrenda, y tenemos la garantía que Dios va a bendecirnos y que vamos a cosechar. Ahora, ¿Dios promete cierta cantidad? No. ¿Dios promete darte el lunes cuando has ofrendado el domingo? Tampoco. Pues si tú eres fiel a Dios con tus ofrendas, conforme a tu capacidad, como vemos en 1 Corintios 16, entonces Dios es siempre fiel, y aquí tienes la promesa que Él te va a bendecir generosamente. No lo dudes. Esa es la promesa de Dios. Pues por un lado, eso es algo que tú vas a tener que experimentar por ti mismo. ¿Por qué? Digo eso porque yo intento explicarlo. Aquí estoy para intentar hacer eso, pero no es mi responsabilidad convencerte. Tal vez no lo crees. Dios lo va a hacer. Normalmente queremos que Él arregle todo primero. Normalmente queremos que Él nos dé un buen trabajo, que resuelva nuestros problemas financieros, que tengamos dinero en el banco para que empecemos a dar generosamente. No. Dios quiere que empieces ahora con lo que tienes, con lo que Él te ha dado. No esperes hasta que resuelvas tus situaciones. Empieza a sembrar generosamente y verás que tu Dios es fiel. ¿Lo crees o no? Está bien, lo vas a ver. Si lo haces, lo vas a ver. Si no estás convencido, leen conmigo en el libro de Lucas, capítulo 6. Digo, a veces el trauma de otras iglesias. Dices, pastor, no estoy seguro que lo que tú estás diciendo es sana doctrina. Ok, está bien. Lucas 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Esa es la palabra de Cristo. Y fíjense en lo que dijo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pablo no estaba inventando nada en 2 Corintios 8. Pablo estaba enseñando a los corintios lo que Cristo ya había dicho. Hermanos, que sembremos. Que tomemos la semilla que Dios nos ha dado por medio de nuestro arduo trabajo y que la sembremos en la ofrenda a Él generosamente. No porque tiene sentido, sino porque confiamos en las promesas de nuestro Dios. Regresando a 2 Corintios 9, el versículo 7 nos da más detalles en cuanto a cómo hacerlo, cómo sembrar, cómo ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primero entonces, y de manera muy práctica, somos mandados a dar así como proponemos en nuestros corazones. ¿Qué significa? Que primero tenemos que proponer. Que si eres mandado a proponer, dar como te propones, tienes que proponer. Mi punto es que muchas veces ni planeamos. Muchas veces recibimos la quincena. ¿Y qué hacemos con la quincena? Tengo esa deuda, eso primero. Comida, renta, eso primero. Y después, pues no hay, entonces no hay ofrenda esta semana. O hay, pero muy poquito. ¿Cómo es proponer en nuestro corazón? Necesitas poder organizar tus finanzas. Entonces encuentra la palabra de Dios. Aquí está, tienes que planear tu ofrenda y todo lo demás. Muchas veces los cristianos, el problema es que no es que no queremos dar, que no tenemos ni la más mínima idea cómo administrar nuestros recursos. ¿Verdad? ¿Seamos honestos? Si ese es tu problema, busca ayuda aquí en la iglesia de los diáconos, porque por eso ahí están, para que tú puedas planear tu mes, tu quincena, para que puedas planear tu ofrenda y obedecer este mandamiento de dar como tú propones en tu corazón. Eso es primero y muy práctico. Después vemos que dice aquí que no es a fuerzas, es voluntariamente, no con tristeza ni por necesidad. La ofrenda no es el tiempo triste del culto. De hecho, interesantemente, probablemente debe ser el tiempo más alegre. El tiempo de más gozo, porque en todo lo demás estás recibiendo tal vez y cantando. Esa es mi oportunidad para dar. Es la parte del culto que más espero. No sé si pensamos así o no. Alguien dijo que la idea aquí es que nadie sale de la iglesia
pensando que se han aprovechado de él y resuelto a no hacerlo otra vez. Es lo que pasa, ¿verdad? Muchos que ya han ido a iglesias carismáticas se dan cuenta eventualmente si están aprovechando de mí. No regreso aquí y no voy a dar más dinero a esta persona que nada más quiere enriquecerse. Sí, normal. ¿Qué es el problema? Salen, viene aquí otra iglesia de sana doctrina y entonces tampoco da. O muy poco porque ha sido lastimado. Entiendo que ha sido lastimado. Entiendo la herida. Pero no lo hacemos por el hombre. Es voluntariamente, no por necesidad. Es gozosamente porque a Dios ama al dador alegre. Lo haces por Dios, no por mí. Si alguien que lo hace por mí, por la iglesia, pues no va a funcionar. Igual no lo vas a hacer por mucho tiempo. Dios ama al dador alegre. Interesantemente la palabra aquí, alegre, habla de una alegría desbordante. La idea es un gozo que no puede ser restringido. Ya ves a veces los fanáticos cuando ya ganan su equipo de fútbol. Pues ¿cómo están? A veces van rompiendo cosas y están actuando como locos. No, cualquier cosa que sea, ¿no? Es que tú por fin te gradúas de la universidad y pues ya te pones loco, ¿no? Pues ya por fin, lo que sea. Esa es la idea, este tipo de alegría, santa, por supuesto, pero ese tipo de gozo desbordante, que ni puedo restringir mi gozo de dar. Yo quiero que la ofrenda sea primero en el culto. Sí, yo quiero que haya ofrenda en el segundo culto también, porque me da tanto gozo, tanta alegría dar. Así es como damos aquí en la iglesia, con tanta alegría, con tanto gozo. Solamente Dios nos puede dar la gracia de dar de esa forma. Solamente Dios nos da la gracia de dar de manera generosa y alegre. Y finalmente Dios nos da la gracia de dar abundantemente, así como nos dio a su Hijo. Leemos versículos 8 y 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Habla aquí de toda buena obra, que su gracia nos es dado para toda buena obra, incluyendo la ofrenda, por supuesto, porque es su contexto, pero también más allá. Porque como Dios nos ha dado a nosotros, a fuerzas, muy escasamente, ¿cómo Dios nos ha dado? Nos ha dado su Hijo. Nos ha dado todo en abundancia. Primero en la salvación y después en la vida cristiana. Necesitamos enfocarnos cuando nos cuesta trabajo dar. Y aquí este mensaje, hermanos, no estoy diciendo para nada que es fácil. A veces no tenemos el hábito. A veces nos cuesta trabajo por cualquier cosa. No estoy diciendo que es fácil. Pero nosotros podemos hacerlo enfocados en cuánto Dios nos ha dado a nosotros. Cuando te cuesta trabajo dar en la ofrenda es porque no entiendes plenamente cuánto has recibido de Dios. Y es lo que vemos aquí en el versículo 15, terminando el capítulo. Gracias a Dios por su don inefable. El regalo de que realmente no hay palabras. Las palabras humanas no son suficientes para describir el regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué regalo entonces? Pues su Hijo. Nuestra salvación. Lo mismo que vemos aquí en capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así es la clave de todos, hermanos, de todo, hermanos. Ahí está la clave. Cristo se hizo pobre siendo rico. Cristo estaba en el cielo, en la gloria, no sufriendo nada, en comunión perfecta y eterna con su Padre. Rico en todo sentido de la palabra. ¿Y qué hizo? Se hizo pobre. Se encarnó. Él sacrificó todo. Y Dios normalmente no nos pide sacrificar todo así, no nos pide una parte. Y eso nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no entendemos en su plenitud el regalo que hemos recibido en Cristo. Termino con eso. Alguien aquí podría preguntar, pues pastor, tú decidiste predicar este mensaje porque las ofrendas aquí están muy mal, ¿verdad? O pastor, tú decidiste predicar este mensaje porque quieres un aumento en tu salario, ¿no? O porque quieres tener un local mejor, ¿verdad? No.
Pues ¿por qué entonces? Bueno, primero es parte de la palabra de Dios y toda la palabra es inspirada y útil. Necesitamos cada parte. Dios trajo ese tema en mi mente en esos días. Pero ante todo mi deseo ha sido este mensaje: compartir con ustedes lo que es la gracia de dar. Porque ¿qué es la razón por la cual a veces Dios nos habla en cuanto a este tema? A veces somos confrontados con su palabra y por algunas semanas y meses cambios. Proponemos en nuestras mentes cambiar y lo hacemos. Pero después de un mes, 3 meses, 6 meses, ya regresamos a lo mismo como siempre. ¿Por qué? Pues tal vez porque hemos intentado nuestras fuerzas. Tal vez lo hemos sentido como presión del pastor, pues bueno, lo hago, pero no lo haces con gozo. O tal vez hemos estado en verdad convencidos, pero siempre regresamos a lo mismo porque no estamos dependiendo de la gracia de Dios. Esto es lo que tiene que cambiar esta vez, por este mensaje. Dios en su gracia nos da la oportunidad para dar. Y Dios nos da su gracia para dar, para ofrendar. Necesitamos a Él. Necesitamos su gracia para poder obedecer su palabra. Que Dios nos dé su gracia como iglesia para que podamos darle a Él en nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este pasaje que, aunque ha sido mal entendido, mal usado en muchos lugares, aunque tal vez nos cueste trabajo leerlo, Señor, porque parece ir en contra de nuestra experiencia, pero tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad y no debemos dudarlo. Te damos gracias, nuestro Dios, que nos das primero la gracia en la salvación, que nos has redimido nuestro pecado. Después que nos das en tu gracia la oportunidad para dar en la iglesia. Señor, lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es tu gracia para poder dar. Tu gracia para capacitarnos a dar como hemos leído aquí, voluntariamente, alegremente, generosamente, y en tiempo de más dificultad, en profunda pobreza aún. Danos, Señor, el deseo de dar a ti. Danos tu gracia, Señor, para cambiarnos. Damos gracias porque siempre has provisto para esta iglesia. Y no queremos olvidar esta parte tampoco, Señor. Pero queremos más y más el privilegio de dar a ti. Queremos más y más gozo y alegría. Queremos, Señor, disfrutar la bendición, no solamente de recibir, sino de dar. Y gracias ante todo por el don inefable, por nuestro Salvador, por tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.